Qué bueno es el Señor. Estamos en la parte 22. Ahí tiene usted las diapositivas para que pueda ir leyendo. Sin embargo, mantenga su Biblia abierta porque vamos a leer siempre. Siempre vamos a ir leyendo algunas partes de los capítulos que estamos estudiando. La primera parte de este tema, que es la visión del templo, la encontramos nosotros desde el capítulo 40 al 42. Y aquí encontramos una segunda parte de la visión del templo, desde los capítulos 44 al 46. Somos Centro Bíblico El Cenáculo de la Asamblea de Dios. Soy el pastor Esaú Pérez. Estamos en el mes de octubre del 2022. La gloria de Dios llena el templo. Capítulo 43 del 1 al 5. Desde que inicia Ezequiel la escritura de este libro, inicia con una visión de la gloria de Dios. Si usted no estuvo en el sería en el segundo estudio, porque la primera parte fue las generalidades del libro. La segunda parte fue el capítulo 1, donde se muestra la primera visión que Dios le da a Ezequiel. Y ahí está la gloria de Dios, una majestuosidad que presenta Ezequiel sobre la gloria de Dios. Ya en los capítulos del 8 al 9 se describe cómo la gloria de Dios se va progresivamente alejando del templo, alejándose de Jerusalén a causa del pecado del pueblo. Como hemos venido diciéndolo desde el estudio del libro del profeta Jeremías, Dios se aleja de su pueblo por el pecado del pueblo. Dios manda profetas para que le adviertan a su pueblo que va a ser cautivo si no se arrepiente. El pueblo no se arrepiente y por eso es llevado cautivo a Babilonia. Y algunos fueron llevados a Tel Aviv y algunos otros a otros pueblos. Ezequiel está en Tel Aviv y desde ahí escribe 5 años después de su cautiverio. Estamos hablando aproximadamente que el pueblo de Israel de Judá llevaba ya 15 años cautivo. Y esta última visión la está recibiendo Ezequiel ya en su 10º año de cautiverio, es decir, ya prácticamente ya tenía 10 años de estar cautivo cuando está escribiendo las últimas partes del libro. Y está inminente la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. Y como decimos, esa gloria majestuosa de Dios presentada a Ezequiel y descrita en el capítulo 1 de este libro, se va alejando poco a poco del templo y de la ciudad a causa del pecado del pueblo. Esta es una lección para nosotros. El pecado alejará la gloria de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, debemos de alejarnos del pecado y arrepentirnos de todo mal que hemos hecho. Ezequiel concluye con otra visión, una visión imponente, una visión espectacular, en donde se ve la gloria de Dios, el poder y el amor de Dios que llena otra vez el templo. Esta visión, como lo decíamos en la primera parte, da esperanza al pueblo que ha estado cautivo durante más de 60 años. Ya está a punto de cumplirse los 70 años. Recuerden ustedes que los 70 años se cumplen ya cuando los medos y los persas conquistan todas las tierras de ese entonces y derrotan a Babilonia. Y luego Darío, el rey Ciro, decreta la libertad del pueblo de Israel y que pueden retornar
a la tierra y reconstruir los muros y el templo. Y ahí podemos ver a Esdras y a Nehemías llevándose a los cautivos de regreso a Jerusalén, y cómo podemos ver en el libro de Nehemías cómo están construyendo los muros después de 70 años de cautiverios. Y esto que vemos en esta visión del capítulo 40 hasta el 48, los últimos versículos, es lo que nosotros debemos de anhelar, que la gloria de Dios sea manifestada en nuestra vida y en la vida de la iglesia, en el quehacer de la iglesia. Ese debe ser nuestro mayor deseo. La ausencia de este deseo, es decir, el que no anhela la gloria de Dios, prácticamente está muerto espiritual. Se le puede notar la decadencia, y así hay muchas iglesias muertas porque no anhelan la presencia de Dios. Solamente están por liturgia, por costumbre, por religión. Usted y yo no debemos de caer en eso, amado hermano. Debemos de anhelar congregarnos. Debemos de anhelar ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Ya en el capítulo 43, del versículo 6 en adelante hasta el 27, y los capítulos 44, 45, 46, Dios empieza a darle esta visión de las leyes que van a ponerse en práctica para que todo aquel que quiera gozar de la gloria de Dios en este nuevo templo debe de cumplir. Va a parecer contraproducente, no contraproducente, va a parecer que se está contradiciendo ciertas escrituras, pero vamos a ver la explicación del por qué aparece cierta visión. Siempre el plan eterno de Dios es habitar en comunión con su pueblo para siempre. Ese ha sido el deseo eterno de Dios. Y por eso siempre ha buscado la forma de redimir a su pueblo. Y la mayor prueba de redención es Jesucristo en la cruz del Calvario, dando su vida para perdón de pecados, salvación y vida eterna. La alegría y la bendición que Dios nos tiene preservadas o reservadas para nosotros serán mucho más de lo que podemos comprender. Veamos lo que dice el 43:7. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanarán la casa de Israel, mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Añoraban tanto a David y a otros reyes que hasta los convocaban. Y dice el Señor: ya no van a hacer nada de eso, porque yo voy a habitar con ustedes eternamente. Y esa va a ser una magnífica experiencia, la cual yo no me la quiero perder. Para que ese plan de habitar eternamente con sus hijos, con su pueblo, se haga evidente o se pueda concretar, Dios establece leyes. He aquí algunas de esas leyes en estos capítulos, desde el 43 hasta el 46. Y una de las leyes primordiales es la santidad. Y lo dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es la primera ley y la más importante, la más fundamental. Y vea lo que dice el 43:12. Todavía estamos en el primer capítulo. Dice el 12. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será
santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Ahí está la primera ley y la ley más prominente, la ley más fundamental. Santidad. Santidad. Debemos de vivir según el espíritu de santidad. Y lo recalca el Señor allá en Romanos 1:4. Espero que esté hojeando su Biblia, no solo me esté escuchando. 1:4 dice en Romanos, hablando de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Está hablando de la santidad con que el Señor llega y es crucificado. El único sacrificio aceptable para perdón de pecados. Así que, amado hermano, que me escuchas, que me vas a ver posteriormente, no olvides esto: sin santidad nadie verá al Señor. Si tú estás todavía acariciando un pecado, esfuérzate para dejarlo o para resolver esa situación que te mantiene alejado de Dios. Hay que permanecer limpios de todo pecado. 1 Corintios 6:18 nos lo vuelve a decir y dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios pide santidad, y que sin santidad nadie verá al Señor. Y ya en el capítulo siempre 43, versículo 18 al 27, Ezequiel empieza a relatar visión que Dios le ha dado, los sacrificios de los animales en el nuevo templo. Y aquí viene la controversia, la contradicción que podríamos nosotros pensar y decir: ¿y por qué se está hablando otra vez de sacrificios de animales? Si Jesucristo en la cruz del Calvario fue el sacrificio, el único sacrificio aceptable para perdón de pecados. ¿Y por qué hoy, una vez más, se está restableciendo el sacrificio de animales? Esto ha desconcertado a teólogos, a intérpretes de la Biblia. Como ya dijimos, Cristo fue el último y el supremo sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Porque en el nuevo templo, donde se va a manifestar la gloria de Dios, aparece una vez más los sacrificios de animales. Por lo tanto, estos sacrificios de animales, con el sacrificio de Jesucristo, se vuelven obsoletos, es decir, ya sin ninguna razón de ser. Pero vea lo que dice Hebreos 9:10 para fundamentar lo que estamos hablando. Hebreos 9:10 habla sobre este sacrificio, el único sacrificio. Y dice así de la siguiente manera: ya que consiste solo de comidas y bebidas. Estamos hablando del 9:10, sí, correcto. De diversas aboliciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente en Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, está diciendo, ya no por la sangre de los sacrificios,
sino por propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿A quién se refiere? A Jesucristo mismo. Entonces, por qué Ezequiel está hablando de este futuro templo en donde se van a restablecer los sacrificios de los animales? Gran pregunta, ¿verdad? Y seguimos leyendo hasta el versículo 5 y luego nos pasamos al capítulo 10, versículos 1 al 4 y al 8 una vez más. Vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Es decir, ya no son válidos. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más ya conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, oiga bien, no puede quitar los pecados. Y el versículo 8 lo vuelve a decir, estamos en Hebreos 10:8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Eso ya no le agrada al Señor, pero ¿por qué aparecen? Y supuestamente van a estar en el nuevo templo. Esa es la gran pregunta. Y por eso los intérpretes, los teólogos se inclinan a pensar que Ezequiel estaba describiendo desde un punto de vista del Antiguo Testamento, porque recuerde usted que Ezequiel está a 500, 400 años antes de que Cristo viniera. Entonces, él está haciendo referencia según lo que él tiene conocimiento de los sacrificios del Antiguo Testamento. Es decir, los beneficios del sacrificio expiatorio de Cristo. Está describiendo los beneficios según lo que él entendía del Antiguo Testamento, pero atribuidos a Jesucristo. Y este sacrificio de Jesucristo es para todas las épocas, no una vez al año, como lo hacía el sumo sacerdote que entraba una vez al año para pedir perdón y expiar los pecados de todo el pueblo. Algunos creen también que los sacrificios serán literales y que en el nuevo templo, ya restablecido el reino de Cristo, algunos piensan que van a ser literales, pero van a ser ofrecidos, según ellos, como recuerdos del sacrificio de Cristo en la cruz. Podría ser. Sin embargo, como dice mi padre, Julio César Pérez, esto es la pita de los tamales. Lo importante en sí es la carne, ¿verdad? Lo que va adentro, la masita del tamal. Y es la gloria de Dios. Y que se va a restablecer la adoración a nuestro Rey, a nuestro Señor de señores. Luego pasamos al capítulo 44 de Ezequiel. Y aquí aparece un personaje, un príncipe. Dice que el príncipe del capítulo 44 será el único que se le permitirá entrar por la puerta oriental. Leamos algunos versículos del capítulo 44. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Está hablando de un príncipe. Algunos dicen que es Jesucristo mismo, pero otros rechazan que puede ser Jesucristo porque es un hombre que tiene hijos. Y véalo usted ahí alguna de las cosas. Pero antes de eso, la función de este príncipe va a ser guiar al pueblo de Dios a la adoración. Lo que dice el 45:17. Vea usted cómo va entrelazado estos capítulos. Y vea, dice, más al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio, y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo,
y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, los cuauhtémoc y la ofrenda de paz para expiación por la casa de Israel. Por ese versículo algunos dicen Jesucristo, es Jesucristo. Pero por otros, como estos que vamos a leer, dice que no conocen la identidad o no se reconoce la identidad de este príncipe porque dicen ellos no puede ser el Mesías porque presenta una ofrenda por el pecado de sí mismo, o sea, el pecado de él, y Jesucristo no tiene pecado. Y además tiene hijos biológicos, según el capítulo 46, versículos 16 y 17. Veamos el 45:22. El 45:22 dice, aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo, y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado, ofreciendo sacrificio por sí mismo. Esto puede dar lugar también a la interpretación o ya a la traducción del texto. Pero sea Jesucristo o sea otro personaje, lo que sí se va a hacer es renovar la adoración al Señor. Y Ezequiel la está presentando como él la conocía en la ley de Moisés. Y cuando dice también que tiene hijos biológicos, lo leemos en el 46, 16 y 17. Dice así, así ha dicho Jehová el Señor, si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, y no está hablando de un pueblo, porque dice sus hijos, será de ellos, posesión de ellos será por herencia. Mire más adelante lo que dice, mas si de su heredad diere parte a alguno de sus siervos, ya no está hablando de sus hijos, está hablando de sus siervos. Significa que cuando se refiere a hijos son hijos biológicos. Será de él hasta el año del jubileo y volverá él al príncipe, mas su herencia será de sus hijos otra vez. Por eso es que algunos dicen y se atreven a decir que es un personaje que no lo pueden identificar, porque ya que está ofreciendo ofrenda por su pecado, no es Jesucristo. Y también porque tiene descendientes, tiene hijos, no es Jesucristo. Sin embargo, en el versículo 17 habla que él va a ofrecer y él va a llevar al pueblo en la adoración. Por ese versículo 17 del capítulo 45 se atreven a decir que es Jesucristo. Pero yo les digo, sea Jesucristo, amén. O sea un personaje especial que Dios utilice, lo importante es que se va a restablecer la adoración al Señor y usted y yo estaremos ahí para adorar a nuestro Señor de señores, Jesucristo mismo. Es interesante leer esta porción donde se menciona a un sacerdote fiel y a su descendencia. El pueblo de Judá y previamente el pueblo de Israel ya se habían desviado. Pero habían personajes, y en este caso un sacerdote, un levita, Sadoc, que se había mantenido fiel, aun cuando todo el pueblo y los levitas mismos se habían apartado del camino. Véalo usted en el 43:15. El altar, 43:15, sí. El altar era de 4 codos, creo que nos equivocamos de cita. Es el 44:15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Algunos dicen que el príncipe que se menciona en el capítulo 44, en sus primeros versículos, es uno de los descendientes de Sadoc, porque dice que él me va a presentar a mí la grosura de esos sacrificios. Y ahí está hablando también de su descendencia. Pero vuelvo a repetirle, independientemente de quién sea, si es un descendiente de Sadoc o si es Jesucristo mismo, la adoración al Señor se va a restablecer. Este Sadoc aparece allá en Primera de Reyes capítulo 1. Usted puede leerlo en su casa todo el capítulo. Cómo se mantuvo fiel, a pesar de que sus compañeros sacerdotes se apartaron del camino. Él y su descendencia se mantuvo fiel.
Y debido a esa fidelidad de Sadoc, sus descendientes fueron elegidos y tuvieron el privilegio para ministrar en el futuro templo, es decir, en el tercer templo. Vamos a ver a los descendientes de Sadoc ministrando en el templo, descendientes levitas. Esto revela a todo creyente que ser fiel al Señor en la tierra será tan importante y será tan significativo y condicionará el lugar que tendremos en el reino de Jesucristo. Por eso hay que mantenernos fieles al Señor. Digan amén. Amén. Ahí está un amén de lucha. Dos amenes hay ahí. Adorar a Dios con toda reverencia es otra de las ordenanzas que se debe cumplir en el nuevo templo. Veámoslo en el 44, del 17 al 31. Leamos unos 2 o 3 versículos. Y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se enseñarán cosa que los haga sudar. Está hablando de santidad, de apartarse exclusivamente para adorar y servir a Dios. Y una vez más, en el reinado de Jesucristo, se les asignará la herencia a los descendientes de Sadoc, levitas, como servidores en el templo. Y ahí lo describe desde el 45, versículo 1 al 8, ahí lo describe. Y podemos leer algunos versículos. Cuando repartáis por suertes la tierra de heredad, apartaréis una porción para Jehová, que le consagraréis en la tierra de longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Ya vimos en la parte 1 cuánto mide una caña, que son 1,55 m. Y está hablando de 25,000 cañas, estamos hablando más de 25,000 metros, estamos hablando más o menos como unos 37,000 metros, 3 kilómetros más o menos y medio, y 10,000 de ancho. Estamos hablando de unos 15,000 metros, 1,5 kilómetros, más o menos. No, 15,000 metros, 10,000 codos, 1,500 metros, 1,500. Bueno, que va a ser una extensión bonita, va a estar una extensión bonita. Que la apartemos para él, dice el Señor. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho en cuadro alrededor y 50 codos en derredor para sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud 25,000 cañas y en ancho 10,000, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Ahí se está prácticamente asignando una herencia para los levitas, para servir a Dios. Todo eso era apartado para servir a Dios y una buena parte para el templo. La opresión y la violencia ya no serán parte de lo que los líderes hacían contra el pueblo, ¿verdad? Ya no habrá lugar para eso en el nuevo templo. Y lo dice en el 45, del 9 al 12. Así ha dicho Jehová el Señor: basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Ya no habrá lugar para eso. Las fiestas que se realizaban como ordenanzas allá en el Antiguo Testamento se van a volver a restablecer, tal como la Pascua, que la Pascua conmemora la salida de Israel de Egipto. El Éxodo, que fue el acontecimiento más importante del Antiguo Testamento, también está relacionado con la redención de Israel. En el capítulo 46 podemos ver que también se van a restablecer las ofrendas y la adoración, el día de reposo. También habla sobre el día de la luna nueva, ahí desde el 46, del 1 al 8, la fiesta solemne en el 46, del 9 al 12, y sobre las ofrendas diarias, versículos del 13 al 15 en el capítulo 46. ¿Se van a realizar todas estas fiestas en el reinado de Cristo? Tal y como lo describe el capítulo 46. ¿Se van a volver a realizar?
La respuesta es variada, desde que es una descripción literal, que sí se van a dar, hasta que será nada más algo simbólico, una vez más. Sea literal, o sea, que se den así como lo describe las leyes de Moisés, o sean simbólicas, va a ser una fiesta increíble en el nuevo templo. Lo que sí debe de hacer el creyente es permanecer fiel para gozar con Cristo en su reino milenial y en su reino eterno. La gloria y la honra sean para el Señor. Te exaltamos, Jesucristo. Eres digno de adoración. Ya no nos aguantamos por estar, Señor, en ese reinado de tu Hijo amado Jesucristo, en donde vamos a gozar, Señor, de paz, de gozo, de esperanza, de alegría, donde no habrá muerte, donde no habrá dolor, ya no habrá injusticia. Queremos estar contigo, Señor. Y estos capítulos nos muestran una vez más lo grandioso que será estar reinando contigo. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos para ser fieles y estar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir la misión de ganar a otros para que puedan gozar con nosotros en este reino, en este nuevo templo, en tu reinado milenial y por la eternidad contigo. Gracias, Señor, por lo aprendido esta noche. La gloria y la honra son para ti. Amén y amén. Dios es bueno.